Al abogado André Benavides, el experto en Derecho Constitucional, es también académico. Abogado Benavides, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este desarrollo que van teniendo las elecciones, cuando en 10 días más aproximadamente terminará este periodo de impugnaciones y también de aprobaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, estimado Gustavo, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Antena 1. Pues bien, como bien se ha visto en el reportaje y también lo he explicado por parte de ustedes, estamos en el momento de calificación de candidaturas. Evidentemente, vemos que existen más de 15 binomios presidenciales, algunos ya han sido calificados, otros todavía están en proceso, y evidentemente también lo que tiene que ver con las listas, tanto nacionales, provinciales y del exterior, para asambleístas nacionales. En ese contexto, lo que debería ocurrir es que el CNE debe calificar esas candidaturas o en su defecto rechazarlas, y también las organizaciones políticas tienen la posibilidad de presentar las impugnaciones correspondientes. Entonces vemos que en su momento tanto Pachacuti como el partido Sociedad Patriótica objetaron, eso todavía no es una impugnación, la candidatura de Topic. Sin embargo, esta fue al final del día calificada. No obstante, eso no significa que más adelante puede ser impugnada a efectos de que el Tribunal Contencioso Electoral termine siendo la instancia judicial que va a decidir respecto de la viabilidad o no de estas candidaturas. Siempre queda en duda la fortaleza del sistema electoral de Ecuador, del Código de la Democracia, por esas situaciones que van quedando ya en la historia. Nos preguntamos, con estos 15, posiblemente 16 binomios presidenciales que tendremos, habrá algunos de ellos que obtendrán votaciones mínimas, así se perfila a través de las encuestas. Y recordamos lo que ha habido en el pasado, candidatos que no llegan al 1%, y aquí nos preguntamos, abogado Benavides, entre tantas normas que no se cumplen en Ecuador, no sé si usted recuerde de alguien, algún candidato que haya tenido que devolver el fondo electoral por no obtener la votación necesaria. Actualmente tenemos un problema en nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos políticos. Porque primero, constituir una organización política es más sencillo que constituir una empresa, ¿ya? Por otro lado, cualquiera de estas organizaciones políticas constituidas se transforman prácticamente en empresas electorales de alquiler. Y no es esto un secreto a voces. Vemos que se cobra por hacer uso de la organización política. Y por eso es que los candidatos inclusive no comparten la ideología política con la que tiene el movimiento, la organización política, porque al final del día solo es un vehículo para poder llegar a Carondelet. Y eso demuestra las debilidades que tenemos en nuestro sistema político y en nuestro sistema electoral. Respondiendo a su pregunta, es importante tomar en cuenta que en el año 2020 se hicieron unas reformas al Código de la Democracia, justamente para que aquellos aventureros electorales devuelvan parte del fondo de promoción electoral. La norma nos dice que aquellos que en 2 elecciones consecutivas no alcanzaran un mínimo del 4% de la votación, deberán devolver el 50% de los recursos que han sido destinados por parte del Estado. Entonces, todavía encontrar un ejemplo que nos diga, sí, esa persona sacó menos del 4% y ya devuelto, no ha ocurrido. Porque tomemos en cuenta que aquellos candidatos que ya sacaron menos del 4% ya no están en una papeleta electoral. Ejemplo de aquello es el señor Bolívar Armijos. Sí, en la anterior elección no sacó creo que ni el 1%, y parecería que iba a estar en esta papeleta, pero dijo no, un ratito, después tengo que devolver el 50% del fondo de promoción electoral. Creo que ahí ya no le resultó buen negocio. Entonces todavía no hemos visto, yo al menos no conozco un caso en específico, pero algunos políticos sí se cuidan
al menos de no cometer este tipo de situaciones, condiciones que impulsen que el CNE solicite la devolución de estos dineros. Abogado Benavides, sería importante también tener los criterios suyos a propósito de este proceso electoral respecto de lo que puede pasar con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a propósito de este sumario administrativo, que aunque las autoridades del Ministerio del Trabajo y de otras instancias han dicho que no es motivo de despido, en este caso a la vicepresidenta, sí podría una sanción imposibilitarla de ejercer un cargo público. Coméntenos cuáles son sus lecturas y criterios al respecto. De acuerdo, estimada Rosana, un cordial saludo para usted también. Bueno, la Constitución es muy clara en el sentido de que la persona que debe suceder al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva es la vicepresidenta. Y por ausencia temporal tenemos que considerar la licencia que podría emplear el presidente de la República para hacer campaña electoral, y que esa es una disposición del Código de la Democracia, justamente para evitar el candidato presidente que puede tener ventajas frente a las otras candidaturas. Y es por eso que el presidente de la República está obligado a pedir una licencia desde enero hasta febrero del siguiente año para poder hacer esta campaña electoral. Por lo tanto, quien debería asumir al día de hoy la vicepresidencia de la República es la señora Abad. Ahora, que el gobierno nacional se ha dedicado más a ver la forma de cómo no llegue la señora Abad a la presidencia y a preocuparse más de las elecciones en lugar de gobernar, eso es una cosa, y por eso estamos como estamos. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta que desde esos esfuerzos que ha concentrado el gobierno, han pasado la delegación de la señora a Israel, que después le traen a Turquía, que el tema del procesamiento penal, la absolución de consulta con el procurador, etcétera, etcétera. Y como ya agotaron algunos cartuchos, ahora lo que pretenden es utilizar una figura que es propia de los servidores públicos para inhabilitar a la vicepresidenta de la República para que pueda ejercer el cargo de vicepresidenta y por ende de presidenta. Porque de acuerdo a la Constitución nosotros tenemos un procedimiento para destituir una segunda mandataria y es el juicio político en la Asamblea Nacional. Pero lo que se pretende en este caso es que debido a la condición de embajadora van a aplicar la ley del servicio público y con eso destituirla como embajadora, más no de vicepresidenta, pero ahí tendría una inhabilidad a partir de esa destitución para ejercer cargo público. Entonces, como van a decir que ya no puede ejercer cargo público, ahí ya no podría continuar siendo vicepresidenta de la República y por lo tanto ya no podría continuar en el ejercicio de sus funciones. Pero se correría el gobierno el riesgo de caer en una inconstitucionalidad. Pero por supuesto, aquí lo único que estamos viendo es el pretexto que están utilizando para ver la manera de cómo se la inhabilita políticamente a la vicepresidenta de la República. Y esto raya, como usted bien lo dice, en lo inconstitucional, porque las causales, inhabilidades, prohibiciones están establecidas claramente en la Constitución, y usted me está aplicando la LOCEP para un cargo de elección popular, y más aún un cargo de segunda mandataria. Entonces vemos aquí que la intencionalidad es ver la manera de cómo finalmente se puede sacar a Abad de este cargo para que no sea ella quien asuma el poder en enero del 2025. Ahora, para eso el Ministerio del Trabajo emitió un decreto o un acuerdo ministerial para poder precisamente seguir este tipo de procesos a quienes no son de la carrera del servicio público, sino precisamente cargos como el de la vicepresidenta. Así es, y vemos que el Ministerio de Trabajo emite este acuerdo ministerial para presuntamente sustanciar sumarios administrativos en contra de funcionarios de nivel jerárquico superior. Entonces, si vamos con la misma tónica a aplicar esta normativa para la vicepresidenta, yo también esperaría que la misma normativa sea aplicada para ¿quiénes? Para ministros de Estado.
E incluso el Porque si mismo está- presidente. Porque ahí estamos pensando, decimos, claro, como la otra no llegó después de 3 días, sino a los 8 días, ya se configura una infracción. Entonces también todos los ministros que llegan a las 10 de la mañana, recién a asomar la nariz en el ministerio, también sigan en sumario administrativo por no llegar a tiempo al trabajo. Y lo propio el presidente de la República. Yo no veo un ministro de Estado, un presidente que esté timbrando 8 de la mañana y después timbrando la salida a las 4 o 5 de la tarde. Entonces yo creo que aquí estamos realmente tratando de buscar algún mecanismo para inhabilitar a la vicepresidenta, pero no saben que eso también les puede generar también cierto tipo de responsabilidades a los otros ministros de Estado. Y hablando de la Constitución, abogado Benavides, ¿cuál es su opinión sobre el futuro de la más reciente propuesta de reforma parcial a la Constitución del presidente Daniel Noboa, con la que busca que se deje de financiar con dinero público los partidos políticos? Primero, que eso no soluciona los problemas del país. Segundo, que quien la asesora parece que no lee los dictámenes y sentencias de la Corte Constitucional. Y tercero, que es una medida populista. La Corte Constitucional ya dijo que si usted quiere eliminar el fondo de promoción electoral y el fondo partidario, está violentando el derecho a la igualdad, porque no es lo mismo un candidato que tenga los recursos suficientes para hacer campaña que otro que no los tiene y que sí necesita de ese apoyo del Estado para competir en igualdad de condiciones. Entonces aquí lo primero es el populismo, lo segundo el desconocimiento. Lastimosamente el presidente está mal asesorado. Y la Corte Constitucional respecto de eso le va a decir que no procede esa reforma parcial a la Constitución. Y desde el punto de vista jurídico, técnico, a mí me parece que es una reforma que es un despropósito. Porque imagínese usted que dice que el Estado ya no va a financiar los partidos políticos. ¿Y eso qué va a lograr? Que mañana, en cambio, las empresas que tienen intereses, contratos con el Estado, financien al candidato. Que los narcotraficantes le den el dinero para que pueda hacer campaña electoral, que los grupos de delincuencia organizada se metan a los partidos políticos para impulsar esas candidaturas, ¿es lo que buscamos? Entonces el remedio puede resultar peor que la enfermedad y me parece que la salida no va por ahí. Ahora, y creo que eso es preciso a la ciudadanía explicar, no es que el Consejo Nacional Electoral le da un maletín lleno de plata al candidato para que lo utiliza como si fuera su propio patrimonio. No es así. El candidato contrata espacios publicitarios en radio, en televisión, en prensa escrita, y el CNE es el finalmente que paga por esa pauta. El candidato no ve ni $1, no pasa por la cuenta de él ni $1, ¿ya? Así que no es que llego a ser candidato y me cojo la plata y después me voy a comprar una casa, un carro, etcétera, no. Eso lo maneja directamente el Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso es importante que la ciudadanía sepa, porque también hay confusión en el sentido de que parecería que les dan plata directamente y el candidato se la come y no la utiliza para la campaña electoral. Vayamos a temas de institucionalidad en el país. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? Hay una iniciativa de vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral que aspiran a ser posesionados y hay por allí algunas organizaciones ciudadanas que les apoyan. Lastimosamente, estimado Gustavo, hace rato que debía ser renovado el Consejo Nacional Electoral, pero aquí como utilizan el pretexto del pretexto y están en campaña electoral y en proceso electoral todo el tiempo, no se ha podido renovar esas autoridades. Y eso es un blindaje que les da el Código de la Democracia, que no puede seguirles juicio político, que no se puede llamar a concurso, que no pueden ser cambiados. Y ya vamos así prácticamente como 5 años sin que se renueve el Consejo Nacional Electoral. Y los consejeros calladitos. ¿Ya? Entonces yo pensaría que ya se debe llevar a cabo este concurso y renovar a las autoridades del CNE. Es algo que se lo debe hacer. Pero como aquí siempre pasamos de elección en elección, y hay intereses políticos de por medio, ahí está la Asamblea Nacional, calladitos, sin decir nada. Los actuales vocales, de alguna manera, más allá de las intenciones que se pueda tener desde la Asamblea o desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿tienen algún tipo de blindaje ya para el proceso electoral en marcha? Es que supuestamente dicen que como están en proceso electoral no pueden ser removidos. En mi opinión, sí pueden ser removidos.
Caso que el proceso electoral se va a caer porque los señores no están. Aquí estamos hablando de la institucionalidad. Y la institucionalidad nos dice que tienen que ser renovados. ¿Ya? Porque aquí no es que salen con el cargo de consejero nacional electoral en la partida de nacimiento. Así que algunos están pensando quedarse ad infinitum en ese puesto. Y también con el silencio cómplice de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque ya debía haberle seguido juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que no hacen ese bendito concurso. Y también debería haberles llevado a juicio político a los señores del CNE. Pero como tienen el blindaje y dicen, como estamos en proceso electoral, no me puede seguir juicio político, ahí hacen lo que quieren. Bien, y también hablando de las instituciones del Estado, ¿qué curso ha tenido ese reglamento que aprobó ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y debía enviarlo al registro oficial? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana ha emitido ese reglamento que es una vergüenza para llevar a cabo el concurso de fiscal general del Estado. Un reglamento que prácticamente está destinado a que el candidato más flojo puede llegar a ser fiscal general del Estado. Aquí no se miden ni los méritos, aquí no se miden los estudios, sino aquí más bien lo que se hace es tratar de ver cómo se pesca el mayor número de puntos en la fase de méritos y en la deposición en la prueba. Ahí sí le subimos la calificación, ahí sí en la prueba oral la subjetividad para que llegue primero el que me gusta. Entonces yo creo que aquí, vea, estimado Gustavo, ese reglamento tiene varias dificultades, varios problemas. El primero es una vergüenza, en cambio el segundo es un hazme reír, porque incluso establecen como inhabilidad para ser fiscal general del Estado el no haber tenido una sentencia condenatoria ejecutoriada, que es lo que está diciendo, que para ser requisito fiscal tiene que tener una sentencia condenatoria, es decir, que uno haya sido sentenciado penalmente para poder ser fiscal general del Estado. Entonces, no podemos admitir este tipo de situaciones, y yo lo que pienso es que es un tema deliberado en el sentido de que se cumple el periodo por el cual fue designada Diana Salazar, y como ella no va a querer prorrogarse, lo que van a hacer es buscar un fiscal subrogante a dedo para que cumpla con el propósito que está buscando el Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente quisiera pedirle su criterio sobre qué debemos aprender del pasado, de estas malas experiencias de Ecuador. Quiero referirme al caso Polit. Polit y a su hijo, quien también será juzgado. En este caso, Carlos Polit, sancionado por una fracción de lo que perjudicó a Ecuador, esos 16,5 millones de dineros sucio manejados en el sistema financiero norteamericano. Dos cosas puntuales, estimado Gustavo. El primero, que eso es la muestra más clara de las deficiencias que tiene el sistema actual de designación de autoridades de control. Eso lo único que ratifica es que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para designar autoridades. Recordemos que Polit era el contralor 100 sobre 100, ¿ya? Pero ahí ha sido, pero no ha sido 100 para ejercer el cargo público, sino 100 sobre 100 para delinquir. Entonces, eso nos demuestra de cómo estos concursos a la final del día terminan denostando la función pública, y nos hace repensar en cómo debería ser una adecuada forma de designación de autoridades. Y lo segundo, que afortunadamente la justicia de Estados Unidos ha sancionado a Polit por estos actos que evidentemente han perjudicado al Estado ecuatoriano. Capaz no se los sancionó por acá como era delitos de concusión, de cohecho, de peculado, etcétera, pero allá se les sancionó por lavado de activos. Imagínese usted, Gustavo, ¿qué Contralor General del Estado tiene la posibilidad de pagar 14 millones de dólares de fianza? Es decir, que ni siquiera dejando de gastar los 10 años como Contralor el sueldo, no gastándose ni siquiera para un almuerzo, llegas a tener los 14 millones de dólares. Es imposible, es ilógico. Pero aquí vemos que prácticamente el señor Polit utilizó como pretexto el cargo de Contralor, pero para enriquecerse. Solamente proponer estas fianzas es ya una falta total de vergüenza, peor realizarlas. Así es.
O sea, imagínense de dónde sacar esa cantidad de dinero y en la cara todavía nos dicen que tienen ese dinero para pagar la fianza. Es lo único que demuestra es que sí hizo billete. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, André. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es académico experto en Derecho Constitucional. Son las 8.